Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y la práctica de hoy se llama El profeta Ahías. Pero acontecerá, si lo oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Dios deseaba que Israel fuese una nación ejemplar, pero ello conllevaba grandes responsabilidades. Él no iba a permitir que la nación que había creado para ser un modelo de rectitud ante el mundo escapará de las consecuencias de abandonar sus caminos y se degradará al nivel de las naciones que lo rodeaban. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Dios les había advertido específicamente que no hicieran alianzas con ninguna nación que adorase a dioses falsos. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te seré tropiezos. El libro de Éxodos, capítulo 23, versículos 32 y 33. Énfasis nuestro en todo este texto. Por las mismas razones, Él les dijo que no se casarán con gente de las naciones vecinas, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y si verán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encendería sobre vosotros, y te destruirá pronto. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 y 4. Sin embargo, Salomón ignoró ambas advertencias. Primero hizo un tratado con el faraón de Egipto, el cual selló aceptando casarse con su hija. Y eso está en el primero de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Además hubo paz entre Irán, el rey de Tiro, y Salomón hicieron pacto entre ambos. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 12. Al comienzo de su reinado, Salomón amaba a Dios y simplemente se dedicó a seguir los pasos de su padre David. Durante aquel tiempo, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. El primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Salomón escogió sabiamente en su sueño, le pidió a Dios un corazón entendido para poder cumplir adecuadamente su responsabilidad de monacal y juzgar a su pueblo de manera justa. Mediante aquel sueño, Salomón se dio cuenta de que Dios se había complacido de su actitud humilde y generosa. Dios entonces le prometió darle no solamente lo que le había pedido, sino también riquezas, honor y larga vida, siempre y cuando Salomón continuase viviendo según los términos del pacto de Dios con Israel. Poco después de que Salomón completó y dedicó el templo, Dios se le apareció nuevamente en un sueño. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 3.
Luego Dios le prometió condicionalmente a Salomón establecer para siempre el trono de su destinía sobre el pueblo de Israel, que vivía en la tierra prometida. No obstante, le explicó también cuáles serían las consecuencias en caso de que dejaste de seguirlo con integridad. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servirle y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le ha dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel sería el hazmereír de todos los pueblos. Versículos 6 y el 7. La nación se corrompe por el ejemplo de Salomón. Dios no solo condena que un rey de Israel se casará con paganos, sino que específicamente les prohibió que tomaran para sí muchas mujeres, como era costumbre entre los gobernadores gentiles. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Salomón cometió este error fatal. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eretías, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente irán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 y el 2. Y cuando Salomón era ya viejo, su mujer inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Salomón siguió a Estoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Molec, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto he habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no le haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que dale una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Versículo 4 hasta 13. Israel se divide en 2 reinos. Y Dios cumplió su palabra. Para cuando murió Salomón, alrededor del 931 a.C., las tribus que ocupaban la parte norte de la nación estaban desconectadas con los agobiantes impuestos y el trabajo fortalecido instituidos por Salomón. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 7.
y versículo 22, capítulo 26 hasta 28, capítulo 5, versículo 13 y capítulo 15. Cuando su hijo Rehoboam ascendió al trono, las tribus norteñas le pidieron ayuda. Rehoboam pidió consejo a sus accesorios. Los más ancianos le sugirieron satisfacer la soledad de las tribus y que aliviará la carga tributaria y mejorará la vida del ciudadano prometido. Sin embargo, los consejeros más jóvenes arguyeron que Rehoboam, como monarca absoluto, debería exigir un enérgico control sobre su reino y exigir incluso más impuestos a la gente. Neciamente Rehoboam decidió seguir el consejo de la generación más joven. El resultado fue predecible. Las 10 tribus del norte se separaron y proclamaron como su rey Rehoboam, un ex alto funcionario bajo Salomón, tal como el profeta Ahías había profetizado años antes. El primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 28 hasta 40 y capítulo 12, versículo 20. Solo las tribus de Judá y Benjamín se mantuvieron leales a la casa de David. La primera reacción de Rehoboam fue invadir las tribus del norte con un ejército de 180,000 soldados para intentar enseñarles una lección. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Pero Dios habló así a los líderes de Judá. Así ha dicho Jehová, no vayarás ni pelearás contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos, cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 24. La invasión fue cancelada, y así comenzó la era de un reino dividido. A esas alturas, más de 200 años antes de que los asirios conquistaran las 10 tribus norteñas, estas se separaron y pasaron a construir el reino o casa de Israel. Las tribus del sur, Judá, Benjamín y parte de Leví, llegarán a conocerse como el reino o casa de Judá. La promesa de un rey divino, Jesucristo, permaneció en la tribu de Judá. Libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Las tribus del norte retuvieron el nombre de Jacob o Israel y heredaron la promesa de primogenitura que incluía grandeza nacional, prosperidad y riqueza. Ellas recibieron por derecho de nacimiento las bendiciones físicas y la prominencia nacional que Dios le había prometido a José. A partir de esa trascendental separación de Israel y Judá, la Biblia registra una sucesión de 10 dinastías a lo largo de 200 años, encabezada por al menos 19 monarcos que gobernaron el reino del norte. La oferta de Dios a Jeroboam. Cuando Dios envió el profeta Ahías para informarle a Jeroboam que se convirtiera en rey de las tribus del norte, le ofreció también sus bendiciones y la promesa de una dinastía duradera. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseará tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares odio a todas las cosas que te
mandaré y anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 37 y 38. Con la ayuda de Dios, Jeroboam pudo haber mantenido la porción del imperio de Dios le había dado, pero su fe estaba en lo que podía ver, no en Dios. Para asegurarse el dominio absoluto de su nuevo reino, Jeroboam inmediatamente construyó los dos capitales para sus gobiernos en puntos de encuentros tribales que tradicionalmente eran muy importantes. Una estaba ubicada en Sequim, cerca de Napulsa, en lo que hoy se conoce como Frania Occidental. La otra estaba en Penael, al oriente de Río Jordán, y en lo que es la actual Jordania. A continuación, Jeroboam decidió enfrentar lo que él consideraba un gran problema, que podía incluso arrebatarle su reino. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volvería el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Rehoboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Rehoboam, rey de Judá. Primero de Reyes, capítulo 12, los versículos 26 y el 27. Jeroboam cambia la religión de Israel. Para prevenir tal cosa, Jeroboam estableció su sistema religioso, capaz de competir con el que ya tenían, por razones políticas, para mantener su control sobre las tribus del norte. Él cambió la manera en que la Israel adoraba a Dios. La idolatría ya se había vuelto popular durante los últimos días de Salomón, por lo que Jeroboam erigió sus propios ídolos y, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betael y el otro en Dan. Primero de Reyes, capítulo 12, los versículos 28 y 29. Dan se ubicaba al extremo norte de su reino. Betael estaba al sur, justo arriba de la frontera con Judá y cerca de la ruta principal que la gente utilizaba para ir a adorar a Jerusalén. Temeroso de que la observancia de las mismas fiestas anuales que celebraran los judíos, la fiesta santa de Dios, libro de Levítico capítulo 23, revivará el deseo de una unión nacional. Jeroboam cambió también la fecha de celebración de la gran festal otoñal. Libro de Levíticos capítulo 23, versículos 23 hasta 44. Del séptimo mes al octavo. Primero de Reyes, capítulo 12, los versículos 32 y 33. Él hizo caso omiso de los sacerdotes arinónicos y los levitas. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 31, capítulo 13, versículo 33. Hombres que habían sido apartados por discreto de Dios. Libro de Éxodo,
capítulo 40, versículo 15. Para mantener la integridad de la vida religiosa de la nación. Para Jeroboam, el sacerdocio levita era una amenazadora fuente de poder independiente. Los levitas habían heredado su cargo, no le deberían nada al rey y estaban particularmente fuertes de su control. Al desentimar a los sacerdotes levitas, Jeroboam estableció un control maniacal sobre la vida religiosa de la nación. Como resultado, muchos de los levitas se fueron a Judá, donde podían continuar llevando a cabo sus funciones definitivamente asignadas, segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 hasta el 15, para emplazar a los levitas. Jeroboam creó un nuevo sacerdocio de entre la gente común y sin mucha experiencia. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 31, capítulo 13, versículo 33. Hombres que le debían al rey todo lo que eran y tenían. Estas personas designadas tendrían que servir según las preferencias reales si querían mantener sus cargos. Jeroboam introdujo el sincretismo, una función de diferentes sistemas de creencia, cambiando aspectos de la verdadera religión de Dios con creencias paganas y racionalización humana. Es muy posible que él haya diseñado muchos aspectos de sus prácticas religiosas basándole en las costumbres de Egipto y Tiro, aliados de Israel, por el convenio, para fortalecer su relación con estos dos aliados comerciales y militares. Desde entonces en adelante, para el resto del mundo, el Reino del Norte pasó a ser simplemente una extensión de las poderosas ciudades costeras del Imperio Fenicio. Eran socios comerciales, compartían un lenguaje y muy posiblemente tenían un punto de vista religioso similar. La distinción entre Israel y las naciones vecinas que Dios había deseado originalmente se esfumó al poco tiempo. Por lo tanto, no es sorprendente que a los historiadores les cueste distinguir el rol de Israel en la religión que no sea el de simples comerciantes con las ciudades costeras fenicias. Israel se redujo a un estado asombrosamente igual al de los otros reinos. Desafortunadamente, habían abandonado su rol de ser una luz espiritual y ejemplo para las naciones. La respuesta de Dios a Israel y los pecados de Judá, poco después de la inauguración de los nuevos rituales y prácticas religiosas en Betel y Dan. El profeta Ahías, quien previamente le había informado a Jeroboam que se convirtiera en rey, recibió otro mensaje de Dios. Y vi de a Jeroboam. Así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te entregué a ti, y a tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón.
haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos y imágenes de fundación para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así es siervo como él libre en Israel, y pararé la posteridad de la casa de Jeroboam como se baje el estercol, hasta que sea acabada. Primero de Reyes, capítulo 14, el versículo 7 hasta el 10. El reino de Jeroboam había fracasado rotunda y rápidamente. Tristemente, sus acciones se encajaban muy bien con los tiempos en el reino. Surgiendo de Judá, el rey Jeroboam, cuya madre era amonita, no hizo nada para corregir el ejemplo, idolatría que Salomón había dado en su vejez. De la misma manera, mucha gente en Judá había caído en la apostasía, dejando de adorarle a Dios. Primero de Reyes, capítulo 14, versículos 22 hasta el 24. No pasó mucho tiempo antes que Judá y Israel comenzaran a sufrir las consecuencias de sus pecados. En el 5.º año de rey Rehoboam, el faraón Sisac invadió Judá con 1,200 carros, 7,000 hombres a caballo y gran número de soldados de infantería. Como habían contado con la alianza de Egipto por tantos años, Judá no estaba preparada. Jeroboam se aterró. El profeta Semaías bajó este mensaje de Dios a la corte de Jeroboam en Jerusalén. Vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Según el registro bíblico, los egipcios exigieron como tributo a la mayor parte de los tesoros de otros que Salomón había hecho para el templo de su palacio. El relato de esta invasión, narrado por el mismo Sisac, está preservado en las paredes del templo que construyeron con su botín para honrar a su dios, Amon-Ra, en Karnak. En él se acta de haber tomado 150 ciudades, la mayoría emplazadas en la región de Negev de Judá y en el norte de Israel. La era adorada de Israel bajo un monarquía y la mayoría de los tesoros de otro del templo y de palacio real que habían sido creados durante este periodo habían desaparecido. Sin embargo, las escrituras afirman que los líderes de Judá admitieron su culpa y se humillaron ante Dios. Los gobernadores de las 10 tribus norteñas no manifestaron tal arrepentimiento, por lo tanto el reino del norte fue el primero en ser llevado en cautiverio debido al cambio de corazón que mostró Rehoboam. Dios mitigó el impacto del desastre de Judá. Se han humillado, a los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serían sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 7 y el 8. Aquí hay otra lección importante acerca de cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Aunque éste se arrepentiría, Dios
no necesariamente borrará todas las consecuencias de sus errores o de su rebelión contra Él. Pero si la gente se humilla sinceramente, Dios lo general es bondadoso y que librará el castigo con la misericordia. Dios no hace berrinches ni aniquila impulsivamente a quienes provocan su ira. Sus acciones siempre tienen un propósito y Él intenta primero corregir a las personas de maneras que les enseñen lecciones. El libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Como podemos ver en muchos ejemplos de la historia de Israel y Judá, el castigo a menudo es el medio que Dios utiliza para tratar de cambiar la actitud de la gente. Dios se enfoca en el bienestar a largo plazo de aquellos con quienes trabajan. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el 12. Su meta principal, desde luego, es que todos lleguen a arrepentimiento. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 24 hasta 26. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 9. Que lo acepten y decidan vivir según sus leyes. La eminente catástrofe. Debido a que el reino del norte siguió el liderazgo de Jeroboam, entregándose a la idolatría, Dios les advirtió a los israelitas las consecuencias de su rebelión. Jehová sacudiría a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arranca a Israel de esta buena tierra que había dado sus padres, y los esparcirá más allá del Eufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ya ha hecho pecar a Israel. Primero de Reyes, capítulo 14, los versículos 15 y el 16. Dios trató con mucha paciencia a Israel, dándole a la gente muchas oportunidades de arrepentirse. No obstante, a lo largo de 2 siglos que siguieron, los pecados de la casa de Israel y de sus reyes aumentaron. Los israelitas se apartaron más y más del pacto que habían hecho con su Creador en los días de Moisés. Dios quitó en la etapa su bendición y protección en aquellos días. Comenzó a Jehová a cenar el territorio de Israel y los derrotó. Hazael, el rey sirio, por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Gad y de Rubén y de Manases, desde Aroel, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galad y Basán. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 32 y el 33. Durante el siglo día, los profetas de Dios continuaron advirtiéndole a los israelitas que ellos, al igual que los otros reinos de la región, caerán víctimas de una nueva y poderosa presencia militar. La expansión de Asiria hacia el oriente pronto comenzó a amenazar seriamente la existencia del reino de Israel. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados
y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ese va a ser una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Esto fue una de las primeras oraciones, una de las primeras promesas para la bendición de su pueblo. Para cada uno de ustedes, mis hermanos, se consigue en el libro de Números, capítulo 26, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.